Ya. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al servicio de hoy, servicio dominical. Vamos a empezar con una oración. Todos de pie, por favor. Me da gusto poder saludarte por este medio. También a los que están viendo la transmisión. Primero Dios nos va a bendecir en esta mañana y con el mensaje y todo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a orar para entregar el tiempo a las manos de Dios. Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, tu espíritu con nosotros. Señor, la verdad es una bendición muy grande. Y Señor, gracias por las preciosas promesas que nos has dado. Te pido, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados. Y Señor, que estemos al tanto de tu voluntad. Danos, por favor, una sensibilidad a tu palabra y a tu espíritu, por favor. Que seamos obedientes, que nos des el poder y el querer de hacer tu buena voluntad. Te doy muchas gracias por esta mañana, que bendigas, que seamos una de mucha bendición para ti, y también, Señor, que uses este tiempo para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Puedes sentarse. Hubo un hombre que robó un banco y llevó 120,000 pesos. Pero cuando lo agarraron, se enteraron que usó una pistola que tenía un valor de 2 millones de pesos. Lo voy a repetir. Un ladrón llegó a un banco y con una pistola robó 120,000 pesos. Pero cuando lo agarraron, se enteraron que la pistola que usó tenía un valor de 2 millones de pesos. Era un colectible. Pudiera haber vendido la pistola sin problemas por muchísimo más dinero, o muchísimo más de la cantidad que robó. No vendió la pistola porque ni siquiera sabía el valor de lo que tenía a mano. En la misma manera, si entiendes el valor de lo que tienes en tu relación con Jesucristo y en tu fe en Él, no vas a quedarte con sustitutas chafas. Y a veces nos quedamos en sustitutas chafas, ¿no? Por la verdad, por lo que en verdad vale muchísimo más. No tienes que pasar tu tiempo atorado en el rencor, en el resentimiento, en la recriminación, en la falta de esperanza, ni en la culpa. Si solo aprecias y entiendas el valor de lo que ya tienes a mano en Cristo, por la fe, y cómo lo puedes usar para el bien y para la gloria de Dios, vas a experimentar la realidad de sus promesas y su poder en tu vida. En 2 de Pedro, Dios nos dice precisamente eso, ¿no? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que Jesucristo es la fuente de tu suficiencia y tu perseverancia en esta vida. Si eres cristiano de verdad, genuino, Él es seguro eternamente en tu salvación, y vas a perseverar y crecer, porque has recibido todo lo necesario
por medio del poder de Jesucristo en tu vida. Ya con Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Tu palabra es más que suficiente para todas las cosas que necesitamos. Así que no vamos a ser como este ladrón, quedándonos con sustitutas chafas. Ya tenemos a la mano todo lo que necesitamos para vivir una vida exitosa en Jesucristo conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Pues voy a pedir que el grupo de alabanza que pase, por favor. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie. Es una breve oración a nuestro hermano y vamos a alabar su nombre. Amén. ¿Estás dispuesto? Amén. Eso. No veo tu rostro, pero yo sé que estás sonriendo. Amén. Vamos a alabar su nombre. Glorioso será la mañana.
tus maravillas. Dos. Hermanos, gracias a Dios por estos anuncios, ¿verdad? Algunos pues nos causan una tristeza temporal, porque son a fin de cuentas tribulaciones que pasamos, ¿verdad? Angustias que pasamos, pero el Señor en su bondad, ¿verdad? También traerá el consuelo y su palabra sobre todo a aquellos que la necesitan. Y también pues por otra parte, ¿verdad? Gracias a Dios también por estos tiempos que tenemos de oración y de estudio bíblico, para que nos unamos también como iglesia ahí. Te pido que busques por favor en el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar en el Evangelio de Marcos capítulo 13 a partir del versículo 14 ahora. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Ya sea que lo hayan visto o que hayan estado aquí el domingo pasado, nuestro hermano Alex nos dio la primera parte de este capítulo, ¿verdad? Que todo nos habla, básicamente se enfoca en el discurso del Monte de los Olivos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con este mensaje. Te invito a que me acompañes ahí con tu vista. Le voy a dar lectura desde el versículo 14 al 23 y después haremos rápidamente una oración, ¿ok? Dice así la palabra de Dios, Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa,
Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Vamos a hablar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú eres infinitamente bueno, Señor. Nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra en esta mañana, casi tarde, Señor, y te pedimos ahora que por medio de tu Espíritu Santo nos dirijas, nos ayudes, abras nuestro entendimiento, pero a la vez, Señor, nuestro corazón para que podamos recibirla como es debido, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar viendo, ¿verdad?, este pasaje, a continuar con este estudio. Y recuerda, esta parte o todo este capítulo 13 es una respuesta extensa que dio el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a la pregunta que sus discípulos, 4 de sus discípulos, los más cercanos, hicieron por ahí en el versículo 4 de este mismo capítulo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Entonces, ¿verdad? Esto ocurrió, como ya dijimos, en el Monte de los Olivos. Todavía estamos en el miércoles de la Semana de la Pasión, y entonces aquí el Señor comenzó a darnos o a darles una vista previa de los acontecimientos que presagiarán su segunda venida, conocidos en su totalidad como la tribulación, la cual durará 7 años en total. La cual durará 7 años en total. Y para encuadrar nuestro pasaje, ¿verdad?, quiero hablarte un poquito precisamente porque este es un pasaje escatológico, es decir, de los últimos tiempos. Quiero darte un panorama de algunos eventos que siempre debes tener en mente cuando abordamos un pasaje similar. Entonces, debemos mencionar primeramente y dar gracias a Dios que antes del inicio de la tribulación, antes de estos 7 años de tribulación, la iglesia será arrebatada. No pasaremos los que formamos parte de la iglesia de Cristo por este momento, conforme a 1 de Tesalonicenses 4:15 al 18 y Apocalipsis 3:10. Sin embargo, también será retirado el poder restrictivo contra el mal del Espíritu Santo, conforme a 2 de Tesalonicenses 2:7. Será entonces cuando el anticristo se manifieste. Y sin embargo, a pesar de su reinado de este anticristo, ¿verdad?, el anticristo último, el anticristo de los últimos tiempos, habrá muchas personas que prediquen el mensaje de salvación, como vemos en Apocalipsis 7, con los 144,000 judíos redimidos y muchos gentiles que también vengan en ese tiempo a salvación, al conocimiento de Dios, además de los 2 testigos poderosos que se mencionan en Apocalipsis 11. Entonces, que va a ser un tiempo terrible, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio va a seguir siendo predicado, va a seguir siendo expuesto, va a estar presente todavía. Y nuestro pasaje se enfoca precisamente en describir la segunda mitad de estos 7 años de tribulación, conocidos como la Gran Tribulación. La Gran Tribulación. Jesús entonces en nuestro pasaje explicó 3 aspectos de la Gran Tribulación, donde advirtió y a la vez mostró que Él cuidará de su pueblo durante este tiempo. Por lo tanto, nosotros esto es lo que vamos a aprender: 3 aspectos que Jesús explicó respecto a la Gran Tribulación y que nos ayudan a recordar el cuidado de Dios por su pueblo, aún en los tiempos más difíciles.
3 aspectos que Jesús explicó respecto a la gran tribulación que nos ayudan a recordar el cuidado de Dios por su pueblo, aún en los tiempos más difíciles. Primer punto, primero de estos aspectos, la advertencia sobre la abominación desoladora, que abarca del versículo 14 al 18, que ya los hemos leído. Y aquí la primera pregunta que nos debemos de hacer es esta: ¿qué es la abominación desoladora? ¿Qué significa esto de la abominación desoladora que nos marca al principio del versículo 14? Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar, ¿qué es eso? ¿Qué es la abominación desoladora? Nuestro pasaje nos habla que esto es mencionado en el libro del profeta Daniel, nos enfoca al libro del profeta Daniel. Es algo que él ya mencionó con anterioridad, y obtenemos mayor información en el pasaje paralelo, ahí en Mateo 24:15, donde nos dice que esta abominación se verá o estará, ¿verdad? Está establecida en el lugar santo, es decir, en el reconstruido templo de Jerusalén. Hoy en día, ¿verdad? Y lo mencionábamos con el pastor y con mi hermano Miguel, ¿verdad? No hay un templo en Jerusalén. Está ubicada la mezquita, el domo de la roca, ahí en donde solía estar el templo de los judíos, el templo de Jerusalén. Pero en un futuro será reedificado. Este templo será reedificado. Y entonces es ahí donde se hace presente esta abominación, en el lugar santo, en el templo de Jerusalén. Y esta es la señal que marca precisamente la mitad de la tribulación y el inicio específicamente del periodo que vamos a nombrar como gran tribulación. Como ya hemos dicho, precedido, ¿verdad?, todos estos 7 años y estas señales por el arrebatamiento de la iglesia. A partir de este momento inician 3 años y medio donde se desatará la maldad y a la vez el juicio divino, conocidos como la gran tribulación. Van a estar estos 2 aspectos presentes: la maldad desbordada, la furia del anticristo desbordada, pero a la vez el juicio divino sobre aquellos habitantes de la tierra que no quieren reconocer ni doblar sus rodillas ante el único Rey verdadero, ante Jesucristo. Ahora bien, la palabra abominación se refiere a una actitud indecente, desvergonzada. En el Antiguo Testamento se relaciona con los ídolos y estas prácticas de idolatría que tenían los pueblos paganos, de las cuales debía de alejarse Israel, debían de apartarse, porque Dios las consideraba aborrecibles. Básicamente era algo inmoral, algo sucio, algo detestable ante los ojos de Dios. Ahora, la palabra desolación enfatiza el abandono de un lugar, dejándolo desierto o desolado, precisamente. Entonces, estas palabras, junto con la frase que viene en el versículo 14, puesta donde no debe de estar, nos guían a que es una persona a la que hace referencia esta frase de la abominación desoladora. Es una persona, y en el idioma griego la estructura de la oración nos señala que es un hombre, es un varón. Entonces el que va a hacer algo, este hombre, que es tan detestable dentro del templo, que va a causar que el templo y obviamente los alrededores sean abandonados, queden desolados, queden totalmente desiertos. Ahora, notemos, como ya mencionamos, esta frase aparece en el libro del profeta Daniel 3 veces: en 9:27, en 11:31 y en 12:11. Una vez, en Daniel 11:31, este término se usa de manera histórica, es un acontecimiento que ya ocurrió en referencia a Antíoco Epífanes IV, que fue un rey extranjero que gobernó Israel del 175 al 165 antes de Cristo, y que declaró ser Dios manifestado. Es decir, él, ¿verdad?, al ser gobernante de Israel, dijo: yo soy Dios visible delante de ustedes. Desde ahí ya era
una abominación, ¿no? Y una blasfemia lo que este hombre estaba manifestando, pero además sacrificó un cerdo sobre el altar del templo y colocó una estatua del dios griego Zeus dentro de los muros de este. Cuando oímos en Daniel 11:31 esta frase, la abominación desoladora, se refiere a este hecho histórico que ya pasó. Sin embargo, el actuar de Antíoco solo prefiguraba, solo era un vistazo de lo que los otros pasajes, Daniel 9:27 y 12:11, hacen referencia al anticristo escatológico, al anticristo de los últimos tiempos, el cual, ¿verdad?, a la mitad de la semana 70 de la que habla el profeta Daniel, declarará ser Dios mismo dentro del mismísimo templo de Jerusalén. Y esto es lo que significa la abominación desoladora. El anticristo se posará, establecerá su trono dentro del mismísimo templo y declarará ser Dios mismo. Entonces, esto provocará, obviamente, ¿verdad? Y vamos a leer antes de seguir explicando. Daniel 9:27, se los voy a leer, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando del anticristo de los últimos tiempos. Y Pablo también nos detalla las acciones de este hombre blasfemo, de este hombre cuya acción es abominable. En segunda de Tesalonicenses, acompáñame, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, dice así la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá Jesucristo, su segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está la descripción muy clara de esta abominación desoladora. Así que este anticristo, quien durante los primeros 3 años y medio del periodo de tribulación ha hecho un pacto con Israel para proteger supuestamente a Israel, ahora buscará masacrar a los judíos. Irá en contra de ellos primeramente, pero también de todos aquellos gentiles que se conviertan a Cristo en ese tiempo, que lleguen a la fe en Cristo en ese tiempo, como el libro de Apocalipsis nos detalla. Además de blasfemar contra Dios, este anticristo se exaltará a sí mismo como Dios y exigirá adoración mundial solo a Él. Establecerá básicamente una religión universal hacia su persona, hacia la persona del anticristo. Leemos ahora la parte B del versículo 14 y en adelante. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Estos versículos están dirigidos primeramente al pueblo judío, quienes, por obvias razones, por situación geográfica, estarán más cerca cuando se desate la abominación desoladora y la furia del anticristo contra ellos. Entonces, ¿verdad? La advertencia que les da el Señor Jesús desde este tiempo, ¿verdad? Dice que deben de huir, deben de hacerlo urgentemente, deben hacerlo con la mayor rapidez posible. De lo contrario, las posibilidades de morir se incrementarán, las posibilidades de ser asesinado se incrementarán. Y este verbo huir en español, ¿verdad?, viene del griego, el verbo griego fiugo, que significa huir, escapar, y de donde obtenemos en español precisamente la palabra fugitivo. Y es de esta manera como estas personas van a huir, como fugitivos. Si
si tú has visto una película por ahí, ¿verdad? De alguien que escapa de una cárcel, por ahí una cárcel muy famosa, ¿no? Que existía, o que existe, pero ya no funciona así, Alcatraz, ¿verdad? Cuando tú ves cómo se fugan, ¿verdad? Lo tienen que hacer con rapidez, porque si no los descubren. Así será la vida de estas personas. No deberán regresar ni por lo más elemental. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿verdad? Pueden caer muertos, pueden caer asesinados. Y su única posibilidad de refugio, nos dice, serán los montes, aislados totalmente de la civilización. Los que se encuentren en la azotea, dice, deberán, ¿verdad?, de la azotea de su casa, deberán descender rápidamente por la escalera externa para huir. ¿Tú te acuerdas? En el Evangelio de Marcos vimos como algunos amigos de un paralítico los subieron, ¿verdad?, y lo descendieron por el techo de una casa donde se encontraba Jesús, porque no podían entrar por la entrada principal. Bueno, era característico, como mencionamos esa vez, que las casas tuvieran una escalera por afuera, que daba a la azotea, que daba al techo, y entonces a esto se refiere. Si una persona está en ese lugar, que descienda lo más rápido posible y ya no entre a la casa por nada, que huyan. Los que estén trabajando en el campo no deben regresar ni siquiera por el abrigo que llevan para las jornadas. Tú sabes, en el campo inician muy temprano y acaban al anochecer prácticamente. Entonces muchas veces llevaban una capa, un abrigo, las personas que se dedicaban a esto, y lo ponían a un lado o lo ponían en algún lugar mientras quedaban libres para hacer su trabajo, quedaban más cómodos para hacer su trabajo. No deberán de regresar ni siquiera por eso. Su huida debe ser inmediata. Y aquí hay algo alarmante, versículo 17. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestro ira no sea en invierno. Va a ser un tiempo terrible para aquellas mujeres que estén embarazadas y para aquellas mujeres que tengan niños pequeños, niños de brazos. ¿Por qué? Porque si la huida debe ser inmediata, debe ser a prisa, debe ser con la mayor rapidez posible. Bueno, tú sabes que una mujer embarazada no puede recorrer con mucha rapidez grandes distancias tampoco. Y llevar a un niño en los brazos, ¿verdad? Un bebé en los brazos no hace fácil la huida a los montes. Entonces correrán mucho peligro este tipo de personas. ¿Por qué? Porque su huida será más lenta y tal vez, ¿verdad?, no alcancen a salvar sus vidas. Y además de esto, las personas que se encuentren en ese momento, que en ese momento vean esta señal de la abominación desoladora y comprendan y entiendan, como dice el texto, que se trata del inicio de la gran tribulación, que se trata del inicio de la furia del anticristo sobre ellos, también, ¿verdad?, algo importante es que deberán, ¿verdad?, en este caso, orar a Dios, porque las condiciones climatológicas sean lo mejor posible, que no haya inundaciones cruzándose, que no haya, como aquí dice, que no sea en invierno la huida, porque eso también dificultará y alentará el escape de estas personas, principalmente, como hemos dicho, judíos, sobre quienes primeramente el anticristo desatará su furia. Ahora, hermanos, es muy importante recordar que estas advertencias no se las estaba diciendo a los discípulos que le preguntaron en ese momento. Tampoco se las está diciendo, o nos las está diciendo a los creyentes que formamos parte de la iglesia, de esta era de la iglesia, los cuales ya habrán sido arrebatados antes del inicio de los 7 años de tribulación. Lo está diciendo para aquellos que estén viviendo en esos años previos al regreso de Cristo, al ver esta señal tan clara e importante, para que ellos sepan que ha dado inicio la gran tribulación y que puedan entender y soportar todo lo que se viene sobre ellos.
Bueno, este es el primero, ¿verdad? De tres aspectos que estamos estudiando, que Jesús explicó respecto a la gran tribulación, que nos ayudan a recordar el cuidado de Dios por su pueblo, aún en los tiempos más difíciles. Ya hemos visto la advertencia sobre la abominación desoladora, y ahora veamos versículos 19 y 20, el cuidado de Dios para sus escogidos. Dice así, versículo 19: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Si te das cuenta, hay dos frases ahí que parece un pleonasmo, como le llamamos en español: la creación que Dios creó y los escogidos que Él escogió. Bueno, son una forma, ¿verdad?, muy judía de enfatizar. No ha habido en ningún tiempo, ni habrá, ni hay en este momento, una tribulación similar a la que se presentará en esos momentos. A lo largo de toda la historia, de toda la creación que el Señor controla en su soberanía, ese será un tiempo muy específico, donde la tribulación se presentará de una manera, como dice aquí, que no ha habido ni la habrá. El texto señala, ¿verdad?, esto, pero además señala, ¿verdad?, enfatiza de nueva cuenta los escogidos que Él escogió. Otra vez es una especie de énfasis, de marcar, ¿verdad?, que aquí se está refiriendo el texto central, el mensaje central va para esta audiencia, para las personas ya sean judías o gentiles que en ese momento formen parte de los escogidos de Dios, estén presenciando, estén presentes durante este periodo de la gran tribulación. La palabra tribulación se refiere a algo que aflige o que oprime, enfocándose principalmente en las aflicciones de la vida, y en esta época en las aflicciones de los escogidos de Dios, precisamente por ser leales a Dios. A la par que el anticristo descarga su furor contra los santos de esta tierra, la ira de Dios se derramará, como nos detalla el libro de Apocalipsis, nos menciona de forma impactante. Y para no ser tan extensos, voy a mencionar precisamente lo que el pastor MacArthur menciona en su comentario de este libro. Dice así: en Apocalipsis capítulo 6 al 16, el apóstol Juan señala los horrores sin igual que caracterizarán el final, cuando la ira de Dios se derrame sobre toda la tierra. Los juicios que marcan la segunda mitad del periodo de tribulación incluyen lo siguiente: un gran terremoto devastará la tierra, Apocalipsis 6, 12 al 17. Granizo y fuego consumirán la tercera parte de la vegetación del planeta, 8 del 6 al 7. La tercera parte del océano se convertirá en sangre. La tercera parte del agua dulce se envenenará, 8 del 10 al 11. La tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecerán. Innumerables demonios serán liberados de la esclavitud para aterrorizar a la humanidad, 9 del 1 al 12. La tercera parte de la población de la tierra morirá. Otro gran terremoto acabará con 7,000 personas. Llagas incurables ocasionarán gran dolor a la gente, 16:2. Todo el mar se convertirá en sangre y todas las criaturas marinas morirán. Los ríos se convertirán en sangre, la tierra experimentará calor extremo, oscuridad envolverá al mundo. El río Éufrates se secará y un terremoto final y universal causará enormes cambios a la apariencia del planeta. Es evidente que estos acontecimientos catastróficos de esta magnitud y sucesión nunca han ocurrido en la historia humana. Esperan su cumplimiento en los últimos días, justo antes del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino milenial. Fin de la cita. Estos escogidos, ¿verdad?, que nos menciona el versículo 20, como ya hemos dicho, son tanto de origen judío como gentil, porque el Señor, a pesar de todas estas situaciones que hemos visto en este pasaje y en este comentario,
el Señor preservará un remanente de su pueblo, de sus elegidos, de sus escogidos, tanto de Israel como de las naciones gentiles que van a estar pasando, experimentando este tiempo tan terrible. Y aunque a lo largo, ¿verdad?, de la historia de la humanidad, tanto gentiles como judíos han pasado por tribulaciones tremendas. En el caso de los gentiles, recordemos, por ejemplo, la persecución desatada por el Imperio Romano hacia la iglesia primitiva, compuesta tanto de judíos como de gentiles, pero a lo largo o a lo ancho del imperio, cuando se expandía el Evangelio, ¿verdad?, pues mucha gente gentil era comenzada a ser perseguida, ¿verdad? Y claro, en nuestra mente está grabado también en cuanto a los judíos, ¿verdad?, ya sea por libros o por películas, el terrible holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, que Adolfo Hitler y su ideología, ¿verdad?, causó la muerte de tantos millones de judíos. Bueno, todo eso se va a quedar corto, hermanos. Todas esas escenas, las muertes en las guerras, la violencia en las guerras, ¿verdad?, que cada vez es más cruel, es más despiadada la situación. La furia del anticristo contra los escogidos de Dios en ese tiempo no se comparará con nada de lo anterior. Será única, será terrible, será una época de terror que ni antes ni después habrá jamás. Pero el versículo 20 nos muestra precisamente el cuidado de Dios aún en este tiempo terrible, nos enfatiza todavía más. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. El verbo acortó en el griego se refiere o hace referencia a mutilar un miembro, mutilar una parte del cuerpo. Y esto, ¿verdad?, abocándolo a nuestro pasaje, nos quiere decir que de manera súbita, de manera abrupta, el Señor va a terminar. Él ha delimitado, ha cortado el tiempo que pasa en sufrimiento a solo 3 años y medio para sus escogidos. Si el tiempo fuera mayor, dice aquí el texto, nadie sería salvo, es decir, nadie quedaría con vida de los creyentes. Pero el Señor ha delimitado la maldad del anticristo. Y ahora es muy interesante, hermanos, porque dice que Él acortó aquellos días. Esto todavía no pasa, pero el Señor lo da por sentado porque Él es el soberano del universo. Él va a permitir esta gran tribulación, pero a la vez Él va a cortar cuando sean los 3 años y medio. Va a terminar con el sufrimiento en su segunda venida, con gloria y poder para destruir al anticristo y a sus huestes. Entonces, el Señor ha determinado desde la eternidad delimitar el tiempo de acción del anticristo contra sus santos. Ninguno de sus escogidos, ya que de lo contrario, ninguno de sus escogidos quedaría con vida. Aquí está el cuidado del Señor para su pueblo. Aunque muchos morirán martirizados por no ponerse la marca de la bestia, por no adorar a la bestia, por no rendir culto al anticristo, debemos tener siempre presente la soberanía de Dios en estos momentos. Él autoriza, Él limita y Él termina el terrible ataque satánico que caracteriza a la gran tribulación, y lo hace por causa de los suyos, porque Él mismo los eligió desde la eternidad pasada, y Él mismo tiene la autoridad de decir hasta aquí, y lo va a hacer con su segunda venida en gloria, en majestad, en poder, para destruir aquel perverso, aquel malvado que se hace pasar por Dios. Por último, hermanos, después de ver estos aspectos, ¿verdad? 3 aspectos, recordemos, que Jesús explicó de la gran tribulación y que nos ayudan a recordar el cuidado de Dios por su pueblo, aún en los tiempos más difíciles. Como punto final vamos a ver la advertencia contra el engaño.
versículos 21 al 23. Dice así: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. En estos últimos versículos, el Señor Jesús vuelve a mencionar una advertencia, como ya vimos en el pasaje que predicó nuestro hermano Alex, sobre los falsos cristos y falsos profetas que se harán presentes en esos tiempos. En medio del caos producido por la tribulación, estos engañadores promoverán el falso mensaje satánico, pero serán tan eficaces, serán tan creíbles. ¿Por qué? Porque, como dice el texto, estarán acompañados de señales y prodigios, es decir, de milagros. Y estos milagros serán tan asombrosos, tan contundentes, algo tan real, que van a engañar a muchos. Y el texto nos dice, si fuese posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios no es posible. Lo que quiere decir aquí es, si fuese posible, y podríamos ponerle ahí entre paréntesis, pero no lo es. Si fuese posible, aún a los escogidos, porque será tan convincente que incluso si eso sucediera, ¿verdad?, o fuera posible, aún los mismos escogidos, como decimos, se irían en banda, ¿no?, con esas señales y milagros. Pero el Señor, en pasajes como Juan 10, 28 al 29, nos asegura claramente que eso no es posible. Dice Juan 10, 28 al 29: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre no somos. Aquí se está enfocando en los creyentes como sus ovejas, ¿verdad? Nadie que en verdad es hijo de Dios puede después caer en el engaño de estos falsos cristos, de estos falsos profetas, ni hoy ni en ese tiempo. Entonces, en su soberanía, el Señor guardará a sus elegidos de caer en estos engaños tan convincentes, pero a la vez vemos que les hace énfasis en su responsabilidad también de estar atentos, de estar siempre en la palabra para poder deducir que estos son falsos cristos, falsos profetas. Versículo 23: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. No se dejen engañar, les está diciendo, pongan atención. Por eso se los estoy diciendo antes, porque el Señor les ha advertido, ¿verdad?, con suficiente anticipación a quien lea y entienda estas palabras en ese tiempo. Y obviamente, quien sea un verdadero creyente no va a ser engañado, no va a ser arrebatado de la mano del Señor. Ahora, la gran esperanza en ese tiempo de estos creyentes, que aparecerá al fin de los 3 años y medio de esta época de terror, es ni más ni menos, como ya lo mencionamos, el regreso triunfal del Señor Jesucristo, su segunda venida en poder, gloria y con todos sus ejércitos. Ya no como la primera vez que vino como un cordero, ahora vendrá como el león de la tribu de Judá. Y establecerá su reino sobre esta tierra, su reino milenial. El clamor de estos creyentes que estén en vida ya no será de dolor, sino de victoria y celebración por la venida del Rey Jesucristo. Ahora, podemos preguntarnos, después de haber visto, explicado este pasaje, bueno, ¿y si la iglesia no va a estar en ese tiempo? Pues eso a mí qué, ¿no? ¿En qué me afecta? ¿En qué me beneficia? Pues ya lo sé. Hermanos, tanto las advertencias como el cuidado específico de Dios en esta etapa tan terrible nos dejan al menos 2 aplicaciones para nuestra vida, 2 aplicaciones para la era presente todavía. En primer lugar, una advertencia también para nosotros: asegúrate de que estás en Cristo. En la venida, el arrebatamiento de la iglesia, esta es una certeza
no solo desde este tiempo, desde que el Señor ascendió, a partir de ese momento, todos los apóstoles, todos los discípulos esperaban que en cualquier momento regresara por ellos. Ahora, han pasado poco más de 2000 años. La venida del Señor debe de estar presente en nuestras mentes como si fuera, ¿verdad? Como si ayer hubiera resucitado y hoy pudiera volver. No sabemos el tiempo, nadie sabe el tiempo, nadie sabe el día ni la hora, dice la misma palabra. Así que debemos vivir con esa expectación de hoy puede ser el día que venga, y con ese anhelo, hoy puede ser el día que nos lleve con Él. Pero asegúrate de que estás en Cristo. Esa es la advertencia que nos muestra este pasaje. Asegúrate que formas parte de la iglesia de Cristo, porque si no te quedas, hermano, y te quedas a la tribulación, porque si no, probablemente pases por todos estos sufrimientos que hemos narrado. Tal vez digas, como muchas películas lo narran, ¿no? Bueno, ahora que sé que ya me quedé, ahora sí me arrepiento y pues de todos modos vas a ir a la presencia del Señor, pero yo prefiero no arriesgarme, ¿verdad?, de padecer la tribulación y la gran tribulación. Hay que estar seguros en Cristo. Y si no lo estás, hoy es el día de salvación. Para ti, incluso que nos estás viendo por la transmisión, si tú no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. No tardes en venir a Él, arrepentido por tus pecados. Líbrate no solo de la gran tribulación, sino de la condenación eterna en el infierno. Entonces, ven a Él. Las puertas están abiertas hoy. No esperes a que te des cuenta que ha iniciado la gran tribulación. Y en segundo lugar, para aquellos, ¿verdad?, que estamos seguros en Cristo, estamos seguros, firmes en Él, de nuestra salvación. Hemos podido ver en este pasaje que ni en la época más difícil de la historia de la humanidad, Dios va a abandonar a los creyentes. Su cuidado va a estar ahí presente. Su soberanía va a estar presente, porque Él controla todas las cosas. Es una época de caos, de terremotos, de sucesos cósmicos que nunca se han visto, pero todo eso el Señor lo tiene trazado desde antes siquiera que dijera sea la luz. Todo eso el Señor es su plan A. Para Dios no existe plan B de que pues ya se me chispoteó que Eva comiera del fruto, pues vamos a trazar otro plan. No, en la mente de Dios todo lo que Él desea se hace, y Él ha trazado ese plan desde antes de la fundación del mundo. Y es cierto, hemos visto que será una gran tribulación, una época de gran sufrimiento, de gran dolor, pero si el Señor va a tener cuidado, va a proteger a sus escogidos en ese momento, va a limitar la acción del anticristo por amor a sus elegidos en ese tiempo, ¿qué te hace pensar que Él se olvida de ti hoy en día? ¿Qué te hace pensar, verdad, que te dejará pasar solo por la prueba o la tribulación que estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo enfermedad? El Señor está contigo. ¿No tienes trabajo o hay escasez económica? El Señor está contigo. Como oíamos hace rato, tal vez has experimentado la muerte de un familiar. El Señor está contigo en esa tribulación. Por más grande que parezca la tribulación que estás viviendo, que estás experimentando, sea en cualquier ámbito de tu vida, el Señor está contigo, hermano. No estás pasando solo por esa tribulación, no estás pasando solo por esa prueba. Dios está a tu lado. El problema es que muchas veces nos olvidamos de eso y decimos, ¿qué voy a hacer? Bueno, el salmista también lo decía, ¿no? ¿A dónde está mi socorro? Veo a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Exclama como él también: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Debemos de acercarnos a Dios, de clamar en oración a Él, porque Él está cercano para oírnos. Acudir al trono de su gracia, como dice Hebreos, para hallar el oportuno socorro y esperar su respuesta en humildad, consuelo, oportunidad laboral, sabiduría y demás cosas que necesitamos en las diferentes pruebas que a diario nos toca vivir. Te invito a que lo hagas, hermano, ya que junto, como dice el Salmo 46, 10 y 11, que esto esté presente en tu mente. Cuando inicies o cuando estés en medio o aún cuando ya hayas salido de la prueba de la tribulación, dice así la palabra de Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos, hermanos. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias, Señor, en primer lugar porque como parte de tu iglesia, Señor, no nos tocará experimentar esos horrores de la gran tribulación, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra promete, Señor, que seremos antes arrebatados al cielo contigo y estaremos, Señor, celebrando las bodas del Cordero allá contigo. Pero si algo aprendemos en este pasaje es a siempre confiar en ti, a siempre depender de ti, Señor, a saber que no importa la magnitud de la situación que estemos viviendo, para cada uno de nosotros, cuando estamos en una prueba, es la prueba más difícil que podamos experimentar, es la tribulación más difícil que podamos experimentar. Y tal vez sentimos, Señor, que nadie más nos entiende. Y tal vez humanamente eso es cierto. Tal vez no hay otra persona que esté pasando por lo mismo que nos entienda. Pero tú sí. Y estás ahí a nuestro lado. Y estás a nuestro cuidado. Y nos estás protegiendo. Y como dice el profeta Isaías, Padre, que cuando pasemos por las aguas, estas no nos anegarán. No nos dice que no vamos a pasar por las aguas, pero nos promete tu cuidado, Señor. Tu cuidado en medio de la prueba. Ayúdanos a pedirte sabiduría, a pedirte paz, a pedirte gozo aún en medio de la prueba, de la tribulación. Y si es tu voluntad, Señor, también a que nos reveles el propósito por el cual estamos pasando eso. Y ayúdanos a salir fortalecidos, habiendo aprendido una lección más, habiendo crecido espiritualmente y estando más apegados a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza, lo hemos visto en este pasaje, ni en el tiempo de mayor ataque satánico tú vas a dejar a tu pueblo. Y por supuesto que ahora tampoco lo harás, Señor. Rogamos por tu ayuda, Señor, y porque nunca nos olvidemos que tenemos a ese Dios que nos dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. A ese Dios que es nuestro refugio y nuestro amparo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Bueno, despedimos la transmisión, mis hermanos. Dios les bendiga. Tengan una buena semana.